Un mensaje cristiano prohibido es encontrado codificado dentro de un manuscrito de casi 1500 años de antigüedad. Usando tecnología fotográfica de última generación, los investigadores descubren lo que creen que es un evangelio perdido. Demuestran por fin estas nuevas lecturas la controvertida afirmación de que Jesús y María Magdalena estaban casados. Y lo que parece más increíble, sugieren estas lecturas una extraña versión del cristianismo, iniciada tal vez por la propia María Magdalena, una forma de culto tan controvertida que fue sofocada por la Iglesia. Conspiraciones bíblicas. Esposa de Dios. En la sección de manuscritos singulares de la British Library está el artículo 17202. ¡Qué emocionante! A primera vista, el libro parece una elaboración de una historia del libro bíblico del Génesis. El encuentro del patriarca José con una mujer egipcia llamada Asenat. Pero el texto está lleno de misteriosos símbolos sin descifrar que durante siglos han dejado perplejos a los eruditos. Recientemente, el periodista de investigación Simka Jakobowicz y el profesor y especialista en el Nuevo Testamento Barry Wilson ofrecieron una posible solución a este misterio. Sugirieron que tras lo que parece un relato judío, se esconde un evangelio cristiano codificado que cuenta la historia del matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Al principio puede parecer una conclusión descabellada, pero este es un texto extraño, y cuanto más lo estudiamos, más nos damos cuenta de que hay más de lo que parece. Si tenemos razón, este manuscrito podría reescribir nuestra interpretación del nacimiento del cristianismo. Esta carta posiblemente date del año 550. Su primera pista de que esto es más que una simple historia aparece en forma de dos cartas incluidas en el libro antiguo. Probablemente fueron escritas por monjes que se toparon con este texto en el siglo VI. Las cartas afirman que el manuscrito contiene un peligroso mensaje codificado acerca de nuestro Señor, nuestro Dios, que se hizo carne. Pero cuando el significado del texto está a punto de ser revelado, una de las cartas parece haber sido deliberadamente cortada. Parece que quien tuvo este libro, cuando fue transmitido más tarde, cortó la página por aquí. Quizás se oponía a su contenido. Espera un momento. Esto no son daños de agua. No. Esto es censura. Es lo que parece, sí. Se rasgó la carta accidentalmente, o alguien le pasó la tijera a este documento antiguo para esconder el verdadero significado del texto. Para responder a esta pregunta, el equipo acude a expertos en toma de imágenes espectrales, que usan la tecnología más avanzada para averiguar si el manuscrito del siglo VI, escrito en siríaco antiguo, fue censurado intencionadamente. Muy bien, podemos empezar. Adelante. Esta tecnología ultramoderna usa 12 longitudes de onda de luz diferentes para capturar imágenes detalladas de documentos antiguos. Eso les llevará semanas. Vamos a captar las imágenes con luz no visible al ojo humano. Después procesaremos esas imágenes para revelar todo lo que podamos sobre el texto que ha sido ocultado o desechado. En apariencia, la historia parece ser una elaboración inofensiva de un texto bíblico. Empieza con el bíblico José entrando en un patio sobre un carro tirado por 4 caballos. Está flanqueado por 12 hombres. Es visto inmediatamente por Asenat, una hermosa virgen que vive en una torre. Ella es una sacerdotisa pagana atendida por 7 vírgenes vestales. Asenat corre hacia José y le declara su amor eterno. Pero él la rechaza, diciéndole que un hombre que adora al único y verdadero Dios no puede casarse con una mujer que se inclina ante ídolos. Cuando lees el texto, no puedes evitar que te llame la atención una frase inusual. José es llamado el Hijo de Dios, un término solo reservado en el Nuevo Testamento para Jesús. Además de eso, Asenat vive en una torre, algo asociado en la Biblia cristiana con una y solo una mujer, María Magdalena. Su nombre en el hebreo original significa literalmente María de la Torre. ¿Es José en realidad Jesús? ¿Es Asenat María Magdalena?
¿Estaba la gente escribiendo en código? ¿O todo es material de películas de Hollywood? Es una manera de hablar de una cosa mientras en realidad quieres decir otra. Y para los cristianos, la Biblia está llena de ese tipo de ejemplos. Cuando habla de José, cuando los cristianos leen esos pasajes, realmente piensan en Cristo y los ven como símbolos o metáforas de Jesús. ¿Por qué iban los primeros cristianos a escribir en código? ¿Para esconder algo? Hay clandestinidad. Se llama a Roma Babilonia. Se dice la caída de Babilonia. ¿Y qué significa? Es un código. Se dice, este hombre tiene un número, 666. Es difícil de resolver, pero puede hacerse. Es el nombre de Nerón. En los principios del cristianismo no era necesario escribir en código. Pero tras la crucifixión de Jesús, sus seguidores se dividieron en grupos, muchos de ellos con sus propios evangelios. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino, el Imperio Romano pagano pasó de perseguir el cristianismo a adoptar la nueva religión. Pero solo una versión de ella, la versión enseñada por el apóstol Pablo. Cualquier otro evangelio debía pasar a la clandestinidad o sería condenado a la hoguera. En el siglo IV, el arzobispo de Egipto, Atanasio, envió una carta a los cristianos de todo Egipto que decía: libraos de todos esos evangelios secretos que tanto os gustan. Dijo que solo 27 de ellos eran correctos e hizo una lista con los que están ahora en el Nuevo Testamento y dijo: libraos de los demás. Pero no todos esos otros evangelios fueron destruidos. Hace varias décadas se encontró un antiguo papiro en Egipto. Contenía solo 33 fulminantes palabras escritas en copto. Una declaración decía explícitamente que Jesús tenía esposa. Muchos eruditos lo consideran un fragmento superviviente de un evangelio que enseñaba que Jesús y María Magdalena estaban casados. ¿Es posible que José y Asenat cuente la historia herética completa que apenas sobrevivió en el papiro? ¿Habrá sido cortado el documento a propósito por ello? Los expertos en toma de imágenes han acabado y van a entregar su veredicto. Explicadme exactamente lo que habéis hecho. Primero miramos cada página por separado. Después aplicamos algoritmos matemáticos avanzados para combinar todas las imágenes. Esto es como el CSI de la Biblia. Estáis aplicando tecnología punta a un documento de 1400 años de antigüedad. Exacto, aunque se tarda más que en una escena del crimen o en un laboratorio forense. Lo que nos interesa es que es un evangelio perdido que ha sido censurado. Parece que alguien le ha pasado la tijera. Claramente, hay una supresión en la parte inferior de una de las hojas. Alguien cogió un instrumento afilado y la cortó. Esta línea de corte no va por debajo de las letras, sino que las corta a través. Me parece inusual. Alguien a quien le importa lo suficiente este manuscrito como para reencuadernarlo en un libro, raramente será alguien que lo corte a través del texto. Así que esto sugiere un trato más violento. Es emocionante. La ciencia confirma que el texto fue cortado a propósito. ¿Se hizo eso porque el manuscrito cuenta la historia del matrimonio entre Jesús y María Magdalena? Y si es así, ¿qué repercusiones tiene para el cristianismo? El periodista de investigación Simka Jakobowicz y el profesor Barry Wilson sospechan que un libro antiguo que cuenta la historia de amor bíblico de José y su esposa Asenat es en realidad un evangelio codificado que describe el matrimonio de Jesús y María Magdalena. Para descifrar el código, el equipo emplea tecnología de vanguardia que utiliza imágenes de alta resolución para recuperar palabras perdidas, revelando por primera vez la historia original tal como fue escrita hace casi 1500 años. Simka y Barry se dan cuenta de que para investigar adecuadamente este texto deben examinar cada detalle del libro antiguo. Pero para hacerlo necesitan una copia exacta del frágil original que no puede abandonar la British Library. Consiguen la ayuda del maestro del atrezo Walter Klassen.
Usando imágenes de alta resolución, Classen hace una réplica exacta. Ahora pueden examinar la historia tal como fue escrita exactamente hace 1500 años. En el texto, José es llamado el Hijo de Dios. Llega desde el este, montado en un carro tirado por caballos blancos. Lleva un cetro en la mano y salen 12 rayos dorados brillando de su corona. Asenat se enamora inmediatamente de él, pero José la rechaza airadamente porque es una sacerdotisa pagana. Ella llora, ayuna durante días y tira sus estatuas paganas por la ventana. Entonces aparece un ángel y comparte con ella pan y vino. Ya está lista para convertirse en la esposa de Dios. ¿Hay ahí un código cristiano? Es imposible que un cristiano griego o sirio del siglo IV o V leyese José y Asenat con todo ese lenguaje sobre el Hijo de Dios, sobre ungir con aceite, pan y vino, comida sagrada, sin pensar que es un tipo de alegoría sobre Jesús. Sorprendentemente, parece que aparte de los claros signos cristianos, el texto incluye también motivos paganos. El héroe de la historia es descrito como el dios del sol, Helios. Llega desde el este, igual que el amanecer. Tiene rayos saliendo de su cabeza, sujeta un cetro y va montado en un carro. Si este es un texto cristiano, como Simca y Barry creen, quizás podría estar sugiriendo que los primeros seguidores de Jesús lo veían como la encarnación de Dios, tal como ellos lo entendían. El dios del sol, Helios. ¿Hay pruebas arqueológicas en Galilea que apoyen la idea de Jesús como Helios? Simca recuerda que hay un yacimiento arqueológico galileo que contiene la misma enigmática mezcla sin descifrar de símbolos paganos, judíos y cristianos. ¿Podría haber sido este un lugar de culto para la comunidad que escribió José y Asenat? Este es el suelo de mosaico con el zodiaco más antiguo de los que tenemos. Vale. Lo que me gustaría hacer es... ¿Alguien puede pasarme agua? Vamos a analizar aquí un momento lo que tenemos. Sí, desde luego. Voy a darle vida. ¿Perteneció este lugar de culto a los judeocristianos? ¿Los seguidores de Galilea originales de Jesús y María Magdalena? ¿Contiene el mosaico la clave de sus antiguas creencias? Tenemos aquí en el centro al dios del sol, Helios, con los rayos del sol. ¿Con la aureola? Sí, la aureola. ¿Se ha identificado esta imagen con Jesús en algún momento? Podría ser, sí. Además, todo esto está orientado... Hacia el sol, hacia el sol, hacia el sol naciente. ¿Y qué pasa con la iglesia? Todas las iglesias están orientadas hacia el este. Así que esto no está orientado como una sinagoga judía. No, para nada, definitivamente. Pero, ¿sabes? Al mismo tiempo, tenemos esto aquí, que es el templo, y todos estos símbolos judíos tradicionales. Sí. Quizá lo que tengamos sea uno de esos cultos secretos que existían en esa época. Posiblemente. Fuera quien fuera el que creó este mosaico, lo ha orientado lejos de Jerusalén. Tiene una imagen en el medio. El sol está en el centro, desde luego. El sol está en el centro, no es judaico. Pero por allí está mezclado con símbolos judaicos. Desde luego. Los únicos candidatos que veo yo son los judeocristianos. Una buena hipótesis, una hipótesis válida. Los judeocristianos fueron los primeros seguidores de Jesús. Igual que él, eran judíos que se apartaban de las creencias judías tradicionales. Adoptaron las enseñanzas de Jesús y crearon una nueva fe, que era un híbrido entre las ideas judías, cristianas y paganas. Según algunas de las primeras versiones del cristianismo, María Magdalena desempeñó un papel importante en la creación de esta nueva religión. Pero si eso es cierto, y este es realmente Jesús representado como el Dios del Sol, ¿dónde está María Magdalena? Y si fue retratada aquí, ¿cómo la representaron? ¿Es la prostituta reformada de la tradición cristiana? ¿O es la pareja de Jesús, la esposa de Dios? En busca de la verdadera María Magdalena, Simca y Barry van a su ciudad natal, Magdala, la ciudad torre, donde se está realizando una gran excavación arqueológica. María Magdalena está volviendo a la vida, al igual que su ciudad natal. Detrás de mí hay gente excavando en un mercado.
La gente que vivía aquí era de orígenes muy diferentes: judíos, griegos, romanos, sirofenicios, y justo detrás del mercado está el mar de Galilea. Es una ciudad de la que no se sabía nada, excepto por los documentos antiguos, pero la propia ciudad con sus calles, casas, sinagogas y su torre, todo está apareciendo aquí ante nuestros ojos. Sorprendentemente, lo que está apareciendo es una ciudad galilea, con una población variada y una mezcla de ideas religiosas, representadas por sinagogas y torres en las que los rabinos y las sacerdotisas fenicias guiaban a sus fieles. El texto que tenemos y los restos que están apareciendo aquí encajan a la perfección. Según nuestros manuscritos, María Magdalena era una sacerdotisa, no era judía, sino gentil. Sisimka y Barry tienen razón, y las pruebas arqueológicas y escritas sugieren que María Magdalena era una sacerdotisa fenicia que se casó con Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible que Jesús, al que se refieren en los evangelios como a un rabino judío, rompiera una ley estricta de su época y se casara fuera de su fe? La respuesta podría estar relacionada con uno de los secretos mejor guardados del cristianismo sobre la familia de Jesús. El profesor James Tabor cree que Jesús se casó con una mujer no judía porque no tuvo más remedio. Cuando se habla de si Jesús estaba casado o no, el lenguaje es un poco complejo, porque él tuvo la cuestión de la paternidad acechándole toda su vida. Una idea fundamental de la fe cristiana es la Inmaculada Concepción y el nacimiento virginal. Pero en la Judea del siglo I, cualquier incertidumbre sobre la paternidad metería a Jesús en la categoría de mamzer, la palabra hebrea para hijo ilegítimo. Según la ley judía, cualquier hijo nacido de una mujer judía fecundada por alguien que no fuera su marido, incluso Dios, sería considerado un mamzer y solo podría casarse con una no judía. Pero ¿hay alguna prueba histórica que sugiera que durante su vida algunas personas consideraran a Jesús un mamzer? El profesor James Tabor cree que existe tal prueba en los textos antiguos del escritor pagano Celso, e incluso en el rabínico Talmud. ¿No es el caso que tu madre se quedó embarazada de un soldado romano llamado Pantera y fue repudiada por su marido, el carpintero, y acusada de adulterio? El nombre Pantera también aparece en el Talmud de Jerusalén. La tradición talmúdica se refiere rutinariamente a él como Jesús, el hijo de Pantera. El Evangelio perdido registra los rumores de que el Hijo de Dios tenía un padre fenicio, no romano. Si combinamos esta idea con las fuentes rabínicas y paganas que establecen que el padre de Jesús era un soldado romano llamado Pantera, entonces debemos preguntarnos, ¿es posible que el texto esté sugiriendo que el padre biológico de Jesús era un soldado tanto fenicio como romano? Después de todo, era una práctica corriente para la gente conquistada, como los fenicios, que vivían justo al norte de Galilea y en la propia Galilea, ser reclutados para el ejército romano. Durante años, la gente creyó que tal soldado romano nunca existió. Pero un descubrimiento extraordinario fuera de las fronteras del Imperio Romano, en Alemania, podría arrojar nueva luz sobre la identidad de Pantera. Museo Romea Halle. Simca y el profesor Tabor van a Alemania, donde está expuesta la lápida de un soldado romano llamado Pantera. Pues aquí está. Tenemos una inscripción de 5 líneas en latín. Empieza con su nombre, Tiberius Julius Abdes Pantera. Vivió hasta los 62 años. Sirvió 40 años como soldado. Es soldado, un soldado romano. Un soldado romano. Pero esto es Alemania y Jesús es de Galilea. Todos sabemos eso. ¿Qué tiene que ver un soldado romano enterrado en Alemania con la zona de Galilea? Bueno, de este soldado en concreto tenemos la suerte de saber que es de Sidón, Fenicia. Y Sidón está al norte de Galilea, así que proviene de la histórica tierra de Israel, de Tierra Santa. No solo tenemos el nombre,
También que es soldado y su origen. Lo único que necesitamos es la época. Vaya, esto realmente lo pone a este soldado en la zona de Jesús, ¿verdad? Quiero decir, Durante el reinado de Tiberio. Del 14 al 37 después de Cristo, Jesús murió en el 30. Ahí fue crucificado en el reinado de Tiberio. Este soldado vivió 62 años. Si retrocedemos en el tiempo, tendría unos 18 o 19 años cuando nació Jesús. Es emocionante. Este podría ser el padre de Jesús. Vaya. Pero aparte de estas fuentes alternativas, ¿hay algún eco de esta tradición de pantera en los propios evangelios? Si crees que es rocambolesco que Jesús tuviera un padre de Sidón y una esposa fenicia de Magdala, es un hecho que el Evangelio de Mateo nos cuenta explícitamente que Jesús fue a visitar a una persona misteriosa en una ubicación desconocida de Sidón, Fenicia, la ciudad natal de Pantera. De vuelta a Galilea, también se encuentra con una mujer fenicia sin identificar. ¿Por qué no nos dicen los evangelios con quién se vio en Sidón o la identidad de la misteriosa mujer fenicia? Si Jesús fue a Sidón a encontrarse con un fenicio llamado Pantera y María Magdalena era una sacerdotisa fenicia, ¿tiene el cristianismo un pasado secreto que solo ahora puede ser revelado? Simka Jakobowicz y el profesor Barry Wilson intentan descodificar un texto antiguo que parece contar la historia desconocida del matrimonio entre Jesús y María Magdalena. El documento codificado sugiere que María Magdalena era una sacerdotisa fenicia y que el padre biológico de Jesús también era fenicio. Siguiendo esta pista, los investigadores llegaron hasta Alemania, donde ha sido descubierta la tumba de un soldado romano de Fenicia llamado Pantera. Para desentrañar más a fondo los secretos de lo que ellos ven como un evangelio perdido, Simka y Barry vuelven a su historia del bíblico José y su esposa Asenat, que creen que son dobles de Jesús y María Magdalena. Con el desarrollo de la historia aparece un misterioso ángel en los aposentos de Asenat. En ese momento, el ángel produce mágicamente un panal. En él dibuja con sangre el signo de la cruz. Después mete el panal en la boca de Asenat. Y de repente la rodean cientos de abejas. Algunas vuelan al cielo y otras le pican y mueren. El ángel resucita a las abejas muertas y entonces el texto llama a Asenat la esposa de Dios. Si Asenat es María Magdalena, ¿por qué es representada como una abeja reina rodeada por su enjambre? La clave para entender José y Asenat es la interpretación del panal. ¿Qué es? ¿Qué pasa con las abejas? Algunas de ellas le pican, otras no. Las que le pican resucitan a la vida. Aquí está pasando algo. La clave es ese panal. Simka y Barry tienen un presentimiento que podría aclarar este misterio. Si Jesús fue retratado como el dios Helios, tendría sentido que María Magdalena, la pareja con la que compartía su vida, fuera vista como una diosa. ¿Pero qué diosa? Helios era el dios del sol. Su homóloga era la diosa de la luna, Artemisa. ¿Era María Magdalena vista por sus seguidores como Artemisa? Para descubrirlo, Simka y Barry viajan a Éfeso, la actual Turquía, donde se erigía el templo de Artemisa. En su día el templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. De camino al museo local, Barry muestra a Simka un descubrimiento inédito que relaciona Éfeso con la antigua Judea. Una menorá. Una menorá. Una menorá judía grabada en un escalón. Y la mayoría de la gente no se había dado cuenta. Es asombroso. Podría haber salido de la sinagoga del siglo I, en la que, según el libro de los Hechos, predicó el apóstol Pablo. Es extraordinario. Es el único símbolo judío que he encontrado en Éfeso. Entonces pasan a la estatua de la diosa. Creo que Artemisa debería encontrarse en esta sala de aquí. Oh, mira eso. Fíjate.
¿Es más alta que yo? Mira eso. Para Simca y Barry, la estatua de Artemisa concuerda con la descripción de Asenat en el Evangelio perdido. ¿Es así como los primeros seguidores de Jesús veían a María Magdalena? Empecemos por arriba. Tenemos una torre y Asenat está en una torre. Más abajo, aquí, encontramos un cinto, un cinturón de castidad. Representa la virginidad de Artemisa y la de Asenat, que, según el texto, también era virgen. Y de repente, las abejas. También tenemos las abejas y el panal. Entonces, ¿crees que podemos usar esto para descifrar algunos de los pasajes de José y Asenat? Creo que nos da un contexto para descodificar ese documento mejor que cualquier pasaje del Nuevo Testamento o de la Biblia hebrea. En el manuscrito las abejas desempeñan un papel central, pero aquí parecen ser un elemento secundario. La diosa está invadida por unas extrañas protuberancias que salen de su cuerpo. ¿Qué serán? Muchos expertos creen que las protuberancias son pechos. Simca cree que se equivocan. Las formas elípticas no tienen pezones. Para él, se parecen más a capullos. ¿Podrían estar relacionadas con las abejas? Van a Londres para consultar al experto apicultor y escritor sobre religiones antiguas, Luke Dixon. Había un misterio sobre qué eran estas extrañas protuberancias en la estatua de Artemisa. Y lo era porque nadie le había preguntado a un apicultor. A este le vendrían al instante connotaciones de las larvas, las crisálidas de la colmena, las que están a punto de salir como nuevas abejas reinas. En otra época, las abejas y los apicultores eran algo muy común y no hubieran supuesto un misterio en absoluto para nadie. Representan celdas reales. ¿Era María Magdalena la abeja reina de los principios del cristianismo? ¿Era Artemisa en carne y hueso para sus primeros seguidores? El simbolismo parece funcionar, pero hay un problema. Artemisa era venerada en Turquía y María Magdalena vivía en Galilea, a miles de kilómetros de Éfeso. ¿Hay alguna prueba que sugiera que hay una conexión entre el culto relacionado con abejas de Turquía y grupos religiosos de Galilea? La respuesta podría dársela a un espectacular descubrimiento reciente hecho en Tel Rehov, justo al sur de la ciudad natal de María Magdalena, Magdala. Encontramos esos cilindros de arcilla de unos 40 centímetros de diámetro. ¿Qué son? Días después, llegamos a la conclusión de que son colmenas. Básicamente estamos viendo una colmena de 3000 años de antigüedad. Y es el único tipo que se ha encontrado en todo el mundo. Como en Turquía, las colmenas de Tel Rehov están relacionadas con los altares, objetos usados en rituales religiosos. Fueron encontradas con unas estatuillas femeninas, versiones locales de Artemisa. Pero eso no es todo. Resulta que Tel Rehov tiene otro secreto que contar. ¿Dentro de una de estas encontraste panales y partes de abeja? Sí. Asombroso. Para extraer la máxima información de este hallazgo sin precedentes, los arqueólogos piden al doctor y zoólogo Guy Block que examine los restos de abeja antiguos. Junto al doctor y nanocientífico Vitaly Gutkin, Block estudia estos restos de abeja bajo el microscopio electrónico de barrido, capaz de ampliarlos hasta 500.000 veces. Tenemos bastantes restos, pero la mayoría están rotos o dañados. Trabajan durante horas, estudiando los restos de abeja bajo el microscopio. Esto parece una parte de un ala. Aquí podemos ver las venas. Vaya. Incluso logran encontrar un ala completa. Ha permanecido intacta durante miles de años. Analizándola, son capaces de identificar la especie específica de abeja. Sorprendentemente, estas son abejas de Anatolia, que se encuentran en Turquía. Aunque parezca increíble, la ciencia ha encontrado un posible vínculo entre las colmenas de Tel Rehov y un culto antiguo relacionado con las abejas de Turquía.
¿Han sido estas abejas sagradas importadas con propósitos religiosos? Como este tipo de abeja no pertenece a la fauna de Israel, parece respaldar las sospechas de Simca y Barry de que las abejas del manuscrito fueron puestas en la historia para crear una analogía entre María Magdalena y la diosa de Éfeso. Es posible que los primeros seguidores de Jesús lo vieran como el dios del sol, Helios, y a María Magdalena, su esposa, como la diosa de la luna, Artemisa. Y si es así, ¿qué significaba el matrimonio entre el sol y la luna para los primeros cristianos? El periodista de investigación Simca Jakobowicz y el profesor Barry Wilson se han embarcado en una búsqueda de Jesús y María Magdalena entre los códigos cristianos insertados en un texto antiguo olvidado desde hace mucho tiempo en la British Library. La investigación empezó con el descubrimiento de 2 cartas del siglo VI, probablemente escritas por monjes, que afirmaban que el texto contenía un significado secreto sobre el Señor. Justo cuando el escritor de la carta antigua estaba a punto de revelar el mensaje secreto del texto, alguien pasó la tijera a su carta. Más de 1000 años después, Simca y Barry deciden descifrar el manuscrito censurado. En el texto, el patriarca bíblico José parece ser un doble de Jesús. Su esposa, Asenat, parece ser una doble de María Magdalena. Barry y Simca creen que una vez descifrado el código, el texto se expone como un evangelio perdido que retrata a Jesús casado con María Magdalena, que resulta que originariamente era una sacerdotisa pagana. Parece que algunos de sus primeros discípulos la llamaban la esposa de Dios. La historia representa a Jesús como el rey del sol, Helios, y a María Magdalena como la diosa de la luna, Artemisa. Parece que al principio del cristianismo, tanto Jesús como María Magdalena eran considerados divinos y su matrimonio sagrado. El texto sugiere, además, que para algunos de los primeros cristianos, la comunión incluía comer pan, beber vino y participar en el ritual secreto de la cámara nupcial. ¿Es este libro escrito en siríaco antiguo un evangelio perdido que cuenta la historia de amor entre Jesús y María Magdalena? El texto descifrado parece sugerir que estaban casados y que sus primeros seguidores mezclaron prácticas cristianas, paganas y judías en su culto. El texto destaca el profundo afecto que sentían el uno por el otro. También indica que de esa unión nacieron 2 hijos. Si esta es realmente la historia de Jesús y María Magdalena, ¿por qué es tan diferente de la versión tradicional contada por la Iglesia? Nunca se menciona en los evangelios que Jesús se hubiera casado, porque cuando se escribieron había una desexualización de las figuras principales, empezando por la madre, el propio Jesús, y desde luego, si de verdad tuvo una esposa, su esposa. Porque hay una creencia de que estas figuras son tan sagradas, tan cercanas al cielo y tan alejadas del mundo, que la mera idea de que estuvieran relacionadas con la sexualidad se vuelve impensable. El Evangelio perdido parece ser lo que los eruditos llaman un texto gnóstico. Para la mayoría, los gnósticos eran cristianos que creían que Jesús y María Magdalena eran pareja y que el aspecto más importante de sus enseñanzas era ser un modelo de matrimonio perfecto. Los gnósticos solían imitar este matrimonio perfecto a través de un ritual, también mencionado en este texto, llamado la cámara nupcial. Los gnósticos no eran un grupo marginal o tardío. De hecho, algunos de los primeros restos arqueológicos cristianos de Roma son gnósticos y parecen atestiguar una especie de ritual sexual. Gregory Snyder lleva décadas estudiando los principios del cristianismo. Con la ayuda del animador Tom Hillman, está reconstruyendo una de las primeras inscripciones de Roma. Se remonta al siglo II y parece revelar prácticas gnósticas relacionadas con el rito de la cámara nupcial.
Estas son formas griegas clásicas de esas letras. Puedo decir que es una de las inscripciones más antiguas, no hay duda. La reconstrucción de esta primera línea es Lutra, que es la palabra para baños. Lutra de moi paston dido cusin sun adelfoi. Para mis baños, los hermanos de las cámaras nupciales me guían con antorchas. ¿Qué significa exactamente? La cámara nupcial podría ser un ritual real que se habría celebrado, digamos, tras el bautismo, la Eucaristía y la consagración con aceite. También tenemos un comentario del obispo Irineo que dice que un maestro valentiniano llamado Marcos tenía la costumbre de celebrar el ritual de la cámara nupcial, e Irineo además dice que él mismo hizo ese ritual con seguidoras como una manera de establecer una especie de interacción con ellas de una manera casi lasciva. Es posible que los primeros cristianos celebraran no la vida de celibato de Jesús, sino su unión física con María Magdalena. ¿Hay alguna prueba arqueológica de un movimiento primitivo cristiano que creyera en el matrimonio sagrado? Por sorprendente que parezca, podría ser así. Es difícil para nosotros concebir un cristianismo que implique un matrimonio sagrado, pero recordad que en el mundo antiguo, en Egipto, por ejemplo, el bienestar del reino dependía de la vida amorosa del faraón y su esposa. La fertilidad de la tierra dependía de lo que pasaba en los aposentos reales. ¿Por qué? Porque no eran como tú o como yo. Para los egipcios sus gobernantes eran dioses y diosas. Asimismo, si para sus primeros seguidores Jesús era un dios, su esposa tenía que ser una diosa. Así que no es sorprendente encontrar este mensaje insertado en nuestro texto o en lugares de culto de Galilea. Se pueden encontrar pruebas de esta creencia en un mosaico antiguo descubierto en Beit Alfa, Galilea. Este yacimiento, que se consideraba una sinagoga judía, contiene la misma combinación de enigmáticos símbolos paganos, cristianos y judíos, encontrados en el yacimiento arqueológico de Hamat Tiberias y en el Evangelio perdido. En el centro hay una imagen del dios del sol, Helios. La representación de Jesús como Helios montado en su carro cruzando el cielo encaja con el manuscrito. También encaja con una de las primeras representaciones de Jesús que está debajo del mismo Vaticano, en el corazón del cristianismo católico. Simca y Barry creen que la luna del mosaico de Beit Alfa representa a María Magdalena, la esposa de Jesús, retratada como la diosa Artemisa. Pero las pruebas están abiertas a interpretación. No hay ninguna mujer, y menos una diosa en los mosaicos. Pero si existen, Simca está decidido a encontrar las pruebas arqueológicas en las que se retrate al matrimonio sagrado entre Jesús y María Magdalena, tal como se representa en el Evangelio perdido. Su gran avance llega cuando recibe una llamada de la Autoridad de Antigüedades de Israel, diciéndole que las fuertes lluvias en Galilea han revelado un mosaico antiguo en Beit Shan. Este yacimiento no está abierto al público. Llevaba cubierto de arena desde 1930. A diferencia de otros mosaicos de Galilea, este está en un contexto cristiano claro, un monasterio del siglo VI. Simca llega al yacimiento y descubre una imagen impactante. Igual que en el Evangelio perdido, Jesús y María Magdalena están juntos en el centro de un círculo tipo zodíaco. Aparecen retratados como el sol y la luna. Tras verlo más de cerca, Simca descubre que hay 12 personajes alrededor de las figuras centrales, y no signos del zodíaco, como en los otros mosaicos de Galilea. Son 12 hombres. Bueno, hay 12 hombres. Aquí no hay 12 hombres y mujeres, ni signos del zodíaco. Hay 13 hombres en total. Uno en el centro y 12 alrededor. Esto es una iglesia. Si le preguntas a cualquiera que estudia en una iglesia, si tienes a un hombre rodeado de otros 12, ¿de quién estamos hablando? No creo que no haya ni un solo escolar cristiano que no dijera Jesús y sus 12 apóstoles. Una inscripción encontrada en el yacimiento reza que esta iglesia recibe el nombre de María, pero no la llaman la Virgen,
que siempre es retratada en el arte cristiano sosteniendo a Jesús de bebé o llorando sobre su cuerpo tras la crucifixión. Aquí, esta María aparece como una igual de Jesús. Aunque parezca increíble, la inscripción del mosaico la llama la fundadora de la Iglesia. ¿Fue María Magdalena cofundadora del cristianismo? ¿Era percibida como la pareja divina de Jesús? ¿Relegaron los cristianos posteriores su historia a las llamas? Es el manuscrito de la British Library, un evangelio perdido que abre la puerta a una historia oculta que solo ahora puede ser investigada. El texto antiguo llevó a Simca hasta esta inscripción en el mosaico, que tiene otra asombrosa revelación que compartir. Da a entender que María está enterrada aquí con un hijo llamado Maximus. Este cementerio colindante a la iglesia nunca ha sido debidamente excavado. ¿Qué secretos guarda?